17 de septiembre de 1862. El sol se eleva sobre las ondulantes colinas del oeste de Maryland, proyectando largas sombras sobre los campos de maíz que pronto se convertirán en el campo de exterminio más sangriento de Estados Unidos. En 12 horas, caerán más estadounidenses que en ningún otro día de la historia de la nación. Esto es Antietam. Aquí es donde hermanos se enfrentarán a hermanos en una batalla tan salvaje, tan implacable, que el concepto mismo de la guerra en Estados Unidos se transformará para siempre. El escenario se sitúa a lo largo del arroyo Antietam, cerca de la ciudad de Sharpsburg. El general confederado Robert E. Lee ha hecho una apuesta audaz, empujando a su ejército del norte de Virginia hacia territorio de la Unión. Sus objetivos son claros: amenazar a Washington, arrastrar al ejército de la Unión a un enfrentamiento decisivo y quizás, solo quizás, obtener el reconocimiento de las potencias europeas que podría cambiar el rumbo de la guerra. Pero el ejército de Lee está dividido, sus fuerzas dispersas por Maryland en una arriesgada maniobra que lo ha dejado vulnerable. El general de la Unión George McClellan, cauto por naturaleza pero envalentonado por una suerte increíble, ha descubierto los planes de batalla de Lee envueltos en tres puros, olvidados por un descuidado oficial confederado. McClellan sabe exactamente dónde están las fuerzas de Lee y se dispone a aplastarlas. Al amanecer, Lee ha consolidado unos 38,000 hombres a lo largo de una línea defensiva que se extiende unos 6 kilómetros. Son superados en número casi 2-1. McClellan manda unos 75,000 soldados, el ejército del Potomac, la mayor fuerza de combate jamás reunida en el continente norteamericano. El general de la Unión tiene todas las ventajas: superioridad numérica, conocimiento de las posiciones enemigas y terreno elevado para la artillería. Pero McClellan, siempre perfeccionista, siempre vacilante, desaprovechará estas ventajas con cautela y ataques parciales que convertirán una posible victoria estratégica en un estancamiento táctico comprado con ríos de sangre. El campo de batalla en sí es engañosamente tranquilo en estas primeras horas de la mañana. Los campos de maíz se yerguen altos, con sus tallos cargados de brotes de finales de verano. Una pequeña iglesia blanca perteneciente a los hermanos bautistas alemanes, conocidos como Dunkers, se asienta tranquilamente en una ligera elevación. Un camino agrícola hundido atraviesa el paisaje, desgastado por años de tráfico de carretas. Un puente de piedra cruza el arroyo Antietam, en el extremo sur del campo. En cuestión de horas, cada uno de estos lugares comunes tendrá nombres que resonarán en la historia. El maizal, la iglesia Dunker, Bloody Lane, el puente de Burnside. Los soldados de ambos bandos están cansados, hambrientos, muchos están enfermos. Los confederados de Lee han estado marchando duramente, viviendo de la tierra, sus uniformes hechos jirones, muchos sin zapatos. Sin embargo, son veteranos, curtidos en la batalla, dirigidos por oficiales que han demostrado su valía una y otra vez. Las tropas de la Unión están mejor equipadas, mejor alimentadas, pero muchas son novatas, no han sido probadas en el crisol del combate. No saben lo que les espera. Ningún bando lo sabe. Nadie en Estados Unidos ha experimentado algo como lo que está a punto de suceder. El ataque comienza al amanecer. El primer cuerpo del general de la Unión, Joseph Hooker, avanza a través del maizal del norte. 8,600 hombres avanzan en ordenadas líneas hacia las posiciones confederadas ocupadas por las divisiones de Stonewall Jackson. El maíz es alto, de más de 6 pies de altura en algunos lugares, lo suficientemente espeso como para que los hombres no puedan ver más allá de unos pocos metros por delante. Es la cobertura perfecta para una emboscada, y los hombres de Jackson están esperando. Las primeras andanadas atraviesan los tallos como una guadaña, matando a soldados de la Unión que nunca ven a sus asesinos. Los hombres caen en filas, como golpeados por una mano invisible. Los supervivientes se empujan hacia adelante, devolviendo el fuego a ciegas sobre el maíz.
el humo de miles de mosquetes mezclándose con la niebla matinal para crear una niebla de guerra asfixiante y literal. Durante las 3 horas siguientes, el maizal se convierte en el infierno en la tierra. Cambia de manos 15 veces. 15 veces un bando carga hacia adelante, hace retroceder al enemigo, solo para ser golpeado por un contraataque y verse obligado a retirarse. La artillería de ambos bandos bombardea el campo, y los cañones convierten en pulpa los tallos y los hombres. Un oficial confederado escribirá más tarde que el maíz se corta tan limpiamente como si lo cosecharan los granjeros, excepto que la cosecha es de carne y hueso. Llegan refuerzos de la Unión, el 12º cuerpo del general Joseph Mansfield, 7.200 soldados frescos. Pero el propio Mansfield es abatido a los pocos minutos, herido de muerte mientras intenta corregir lo que cree que son sus propios hombres disparando en la dirección equivocada. No son sus hombres, son confederados, y están disparando exactamente donde pretenden hacerlo. A las 9 de la mañana, el maizal está irreconocible. Los tallos han desaparecido, pisoteados y destrozados. El suelo está alfombrado de cadáveres, azules de la Unión y grises de la Confederación mezclados en la muerte. Más de 8.000 hombres han muerto o han resultado heridos en este único campo. Los supervivientes de ambos bandos se están quedando sin munición, físicamente exhaustos, psicológicamente destrozados. La lucha aquí comienza a extinguirse, no porque ninguno de los bandos haya ganado, sino porque simplemente no queda nadie con fuerzas para continuar. La Unión no ha logrado romper el cerco. El flanco izquierdo de Lee resiste, pero a duras penas, reforzado en momentos críticos por tropas sacadas de otras partes de su línea, un peligroso juego de cambiar constantemente sus limitadas fuerzas para hacer frente a cada nueva amenaza. Pero el plan de McClellan, tal como es, exige ataques secuenciales, no una presión simultánea en toda la línea. Esto da a Lee el precioso tiempo que necesita para barajar sus piezas de ajedrez. Cuando el maizal enmudece, la matanza se desplaza hacia el sur, hacia el centro de la línea confederada, hacia ese camino hundido donde varias brigadas de infantería sureña han tomado posiciones. Se trata de una excelente posición defensiva, una trinchera natural que les da cobertura a la vez que proporciona campos de tiro despejados a través de las tierras de labranza frente a ellos. La división del general de la Unión William French, 5.700 hombres, se aproxima a mediodía, tras haberse perdido a primera hora de la mañana y haber tropezado con este sector casi por accidente. Los hombres de French avanzan por terreno abierto hacia la carretera hundida, marchando en formaciones de desfile que parecerían magníficas en un campo de desfiles, pero que son suicidas aquí. Las tropas confederadas al mando del general D.H. Hill esperan hasta que los soldados de la Unión están a menos de 100 metros de distancia, y entonces desatan andanadas devastadoras que derriban filas enteras. Los soldados de la Unión siguen avanzando, pasando por encima de sus camaradas caídos, cargando y disparando mientras avanzan, pero las matemáticas de la situación son brutalmente simples. Los hombres que avanzan por terreno abierto no pueden vencer a la infantería atrincherada con líneas de visión claras. La división de French está destrozada, perdiendo 1.750 hombres en menos de una hora. Pero llegan más tropas de la Unión. La división del general Israel Richardson avanza, con 4.000 hombres más alimentando la picadora de carne. Richardson es más táctico que French. Maniobra sus brigadas para obtener fuego enfilado, posicionando tropas donde puedan disparar a lo largo de la carretera hundida en lugar de directamente hacia ella. Es un golpe mortal. Los confederados que habían estado a salvo detrás de su parapeto de tierra, de repente están expuestos al fuego que arrasa su trinchera. Los hombres caen a montones. El camino que había sido su fortaleza se convierte en su tumba. Algunos confederados reciben una confusa orden de retirada. Otros no oyen nada y se quedan,
creando el caos en sus filas. Las tropas de la Unión perciben la confusión y avanzan con renovada furia. La lucha cuerpo a cuerpo estalla en la propia carretera. Los hombres se golpean con las culatas de los rifles, se apuñalan con las bayonetas, demasiado cerca incluso para las pistolas. A la 1 de la tarde, la carretera hundida pertenece a la Unión, pero el coste ha sido catastrófico para ambos bandos. Más de 5.000 hombres han caído solo en este sector. La carretera está tan llena de muertos confederados que un hombre podría recorrerla sin tocar el suelo, pisando solo los cadáveres. Un oficial de la Unión que lo vea lo llamará Bloody Lane, y ese nombre quedará grabado en todos los libros de historia que se escriban sobre este día. El propio Richardson es herido mortalmente por un fragmento de proyectil, muriendo dolorosamente 6 semanas después. El centro de la línea de Lee se ha roto. Existe una enorme brecha en las defensas confederadas. McClellan tiene 20.000 tropas frescas en reserva, hombres que no han disparado un tiro en todo el día. Un empuje decisivo aquí ahora podría dividir al ejército de Lee en dos, destruirlo por completo, potencialmente poner fin a la guerra. Pero McClellan no sabe lo que tiene. Cree que los refuerzos confederados están por todas partes, divisiones fantasmas conjuradas por su propia ansiedad. Retiene sus reservas. El momento pasa. Lee reúne frenéticamente fragmentos de unidades, heridos ambulantes, cualquiera que pueda sostener un rifle, y tapa la brecha. El centro se estabiliza. Mientras miles mueren en el maizal y en Bloody Lane, el extremo sur del campo de batalla ha permanecido extrañamente tranquilo. Allí, un único puente de piedra cruza el arroyo Antietam y el general de la Unión Ambrose Burnside ha recibido la orden de tomarlo y barrer el flanco derecho confederado. Debería ser sencillo. Burnside tiene 12.500 hombres. El puente está defendido por unos 400 fusileros de Georgia bajo el mando del general Robert Toombs, posicionados en un terreno elevado que domina el cruce. Pero ese puente es un punto de estrangulamiento perfecto. Solo unos pocos hombres pueden cruzar a la vez, y los francotiradores de Georgia los eliminan con una precisión aterradora. Burnside envía regimiento tras regimiento directamente al puente en asaltos frontales que no consiguen nada más que añadir cadáveres al arroyo. Durante 3 horas, golpea este único punto de cruce, aparentemente inconsciente de que el arroyo Antietam es lo suficientemente poco profundo en varios lugares como para que sus hombres puedan simplemente vadearlo. Sus subordinados se lo sugieren. Él los ignora, obsesionado con el puente como un hombre obsesionado. Finalmente, a la 1 de la tarde, el 51 de Nueva York y el 51 de Pensilvania consiguen atacar el puente en una carga desesperada, arrollando a los defensores de Georgia por puro número y coraje. Burnside tiene su cruce, pero ha perdido 3 horas preciosas y cientos de vidas tomando una posición que podría haber evitado. Ahora Burnside debe reorganizar sus fuerzas en el lado occidental del arroyo, traer municiones, prepararse para el avance. Más tiempo se desangra. Son las 3 de la tarde antes de que sus tropas finalmente avancen hacia Sharpsburg. Si logran pasar, cortarán la línea de retirada de Lee hacia el río Potomac. El ejército de Virginia del Norte quedará atrapado, destruido. Lee observa desde lo alto de una colina cómo la marea azul avanza hacia su flanco derecho, que se derrumba. No le queda nada para detenerlos. Todas las reservas han sido comprometidas. Su ejército está a punto de ser aniquilado. Y entonces, en el último momento posible, la salvación aparece en el horizonte sur. La división ligera de Appy Hill, 3.000 hombres que han marchado a marchas forzadas 17 millas desde Harper's Ferry, todavía vistiendo uniformes azules de la Unión, capturados en muchos casos, se abalanza sobre el flanco izquierdo expuesto de Burnside. El momento es cinematográficamente perfecto, el tipo de rescate de último segundo que parecería artificioso en la ficción, pero que realmente ocurrió. Los hombres de Hill están agotados por la marcha,
pero atacan con furia desesperada, sabiendo que su ejército depende de ellos. El avance de Burnside, ya vacilante, se tambalea ante este golpe inesperado. Los comandantes de la Unión, confundidos por los uniformes azules, dudan durante segundos críticos. Esa vacilación se convierte en retirada. Al anochecer, Burnside ha sido empujado hacia atrás casi hasta el puente que pasó toda la mañana capturando. La última oportunidad de la Unión para destruir al ejército de Lee se evapora con la luz menguante. Al caer la noche del 17 de septiembre, el campo de batalla se vuelve silencioso, excepto por los gritos de los hombres heridos pidiendo agua, a sus madres o a la muerte para poner fin a su sufrimiento. Ambos ejércitos están destrozados. Lee ha perdido más de 10.000 hombres, casi una cuarta parte de sus fuerzas. McClellan ha perdido más de 12.000, aunque su ejército, mucho más numeroso, puede absorber las pérdidas más fácilmente. La cuenta total de la carnicería: 23.000 estadounidenses muertos, heridos o desaparecidos en 12 horas de combate. Es una cifra que desafía la comprensión. Más bajas que en la Guerra de la Independencia, la Guerra de 1812 y la Guerra México-Estados Unidos juntas. Más bajas estadounidenses que las que producirá el día D dentro de 82 años, el día más sangriento en la historia militar estadounidense, un récord que aún se mantiene. El ejército de Lee debe retirarse. Cualquier evaluación racional de la situación lo exige. Sus fuerzas están destrozadas, escasas de municiones, atrapadas contra el río Potomac, con un ejército enemigo victorioso frente a ellas. Pero Lee no se retira, no inmediatamente. Mantiene su ejército en posición durante todo el 18 de septiembre, desafiando a McClellan a atacar de nuevo, demostrando un desafío que roza la locura, pero que cimenta su leyenda. McClellan, a pesar de tener 20.000 tropas frescas que nunca entraron en la batalla, a pesar de tener refuerzos que llegan cada hora, se niega a atacar. Se ha convencido a sí mismo de que el ejército de Lee supera al suyo, una ilusión que le costará el mando 2 meses más tarde. En la noche del 18 de septiembre, Lee finalmente se retira a través del Potomac de vuelta a Virginia. Su campaña de Maryland ha fracasado. Su ejército ha sobrevivido, pero el aura de invencibilidad confederada se ha hecho añicos. El resultado táctico de Antietam es un empate, un sangriento punto muerto, en el que ambos bandos pueden afirmar que mantuvieron su posición. Pero estratégicamente es una victoria de la Unión, y las consecuencias remodelarán la guerra y la nación. La invasión de Lee ha sido rechazada. Las potencias europeas, en particular Gran Bretaña y Francia, que habían estado a punto de reconocer a la Confederación, dan un paso atrás. No apoyarán una causa perdida, y después de Antietam, parece que la Confederación puede perder. Más importante aún, el presidente Lincoln ha estado esperando una victoria militar o cualquier victoria para hacer un movimiento que ha estado planeando durante meses. 5 días después de Antietam, el 22 de septiembre, Lincoln emite la Proclamación de Emancipación Preliminar. A partir del 1 de enero de 1863, todos los esclavos en territorio controlado por los rebeldes serán declarados libres. Esto transforma la guerra. Lo que comenzó como un conflicto para preservar la Unión se convierte en una guerra para acabar con la esclavitud. Asegura que las potencias europeas no puedan apoyar a la Confederación sin apoyar implícitamente la esclavitud, una imposibilidad política para las naciones que ya han abolido la institución. Da a la Unión una causa moral que trasciende la política y las fronteras, y abre la puerta para que casi 200.000 hombres negros se alisten en las fuerzas de la Unión, aportando nuevas fuerzas a los ejércitos del norte y agotando la mano de obra del sur. Nada de esto sucede sin Antietam. La batalla no pone fin a la guerra, pero hace posible el fin de la esclavitud, y al hacerlo, da a la guerra un significado que resonará durante generaciones. Los fotógrafos llegan a Antietam 2 días después de la batalla.
Alexander Gardner y sus ayudantes del estudio de Matthew Brady preparan sus cámaras y captan imágenes que conmocionan a la nación. Los estadounidenses nunca antes habían visto fotografías de muertos en la guerra. Las imágenes se exponen en la galería de Brady en Nueva York y multitudes hacen cola para verlas, para enfrentarse a la realidad de la guerra despojada de su romanticismo y gloria. The New York Times escribe que Brady ha traído los cadáveres y los ha puesto en nuestras puertas. La era de la guerra aséptica y glorificada ha terminado. Estados Unidos ha visto la verdadera cara de la batalla, y son cadáveres que se hinchan al sol, el detritus de la violencia al descubierto. Para los soldados que sobreviven a Antietam, las cicatrices psicológicas son tan profundas como las heridas físicas. Han visto matanzas a escala industrial, el tipo de guerra que no volverá a verse hasta las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Muchos nunca se recuperan del todo. Se despertarán gritando de pesadillas durante el resto de sus vidas, viendo de nuevo el maizal empapado en sangre, oyendo los gritos de los hombres heridos en la oscuridad. La guerra civil continuará durante 2 años y medio más, produciendo batallas con un mayor número de bajas totales, pero ninguna igualará el horror concentrado del único día de Antietam. El 17 de septiembre de 1862 se erige como un monumento al valor humano y a la locura humana, al terrible precio de una nación dividida contra sí misma. 23.000 víctimas en 12 horas, un arroyo corriendo rojo, un campo de maíz cosechado con plomo, una carretera hundida transformada en una tumba abierta. Y de esta carnicería, improbablemente, las semillas de la emancipación y de una nación reunificada. Esto es Antietam. Este es el día más sangriento de América.